No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Encontramos al apóstol Pablo, uno de los apóstoles mayores, vamos a decir, que tiene más cartas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Proclamó que nunca se avergonzaría del Evangelio. ¿Y por qué razón? Porque es poder de Dios. ¿Cuántas personas existen en el mundo que se avergüenzan de que los saluden o identifiquen como cristianos en sus comunidades, trabajos o incluso en su familia? Esto es algo tremendo, paradójico, vamos a decir, porque muchos no se avergüenzan de que los califiquen como ladrones, adúlteros, murmuradores, estafadores, mentirosos, borrachos, maldicientes, mal hablados, déspotas o cualquier otro desmérito que puede encontrarse en el mundo, pero sí les avergüenza que vayan a identificarlos como cristianos. Sin embargo, Pablo declara con toda firmeza que él no se avergonzaba del Evangelio, y en estos versículos podemos encontrar al menos más de una razón para poder hacer la palabra veraz. La palabra es viva y eficaz, es veraz, y nadie puede decir lo contrario, porque la vemos en nuestra vida diaria. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La primera razón por la cual no debemos avergonzarnos del Evangelio es porque es poder de Dios, como lo vuelvo a repetir, para salvación a todo aquel que cree. En el mundo existen muchas ideologías, muchas religiones que enseñan sus principios, que tienen como objetivo acercar al hombre a sus diferentes divinidades. La ciencia, por ejemplo, la ciencia, que si bien es cierto ayuda al hombre a tener una vida más fácil, también es la causante de la degradación moral del hombre. Muchas otras filosofías que están orientadas a enseñarle al hombre el secreto de la vida y los misterios ocultos de este mundo. Sin embargo, ninguno de estos mensajes tiene el poder de salvar al hombre de la condenación eterna. Este mensaje es tan poderoso que siempre cumple con su objetivo en los corazones de los hombres. Como ayer hablábamos, ¿recuerdan el devocional de ayer? Hablábamos que muchas veces nosotros hablamos la palabra, predicamos, ¿no? Evangelizamos, hacemos la obra y parece como que no sucedió nada. Es más, a veces parece que ni siquiera escucharon lo que dijimos. Pero la palabra es poder de Dios y tiene su efecto en el momento que Dios decida. Hay un momento para todo, ¿no? Entonces no subestimemos, la palabra es poder de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe, ¿no? Y eso lo encontramos en Isaías 55, 10, 11. Este mensaje es eficaz porque es capaz de discernir los pensamientos más ocultos del hombre y hablarle directamente al corazón. Y quiero recordarles, en Hebreos es un versículo que yo siempre uso bastante, Hebreos 4:12, anótenlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si el hombre está dispuesto a creer en el mensaje del Evangelio, este puede ser salvo. Encontramos también en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por esa causa, el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque es poder de Dios para salvar a todo el que cree.
Tenemos que meditar en esto y hacerlo, enraizarlo en nuestro ser, hacerlo carne. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, el enemigo, el que está al control del mundo, el príncipe de este mundo, él es el que va a impedir y que te va a dar muchas impresiones como la que hablábamos hace un momento, de que a veces evangelizamos y pareciera que la persona ni siquiera escuchó, pero esa palabra va a dar fruto en su tiempo. A veces no es ahí mismo. Nosotros queremos que la palabra sea como algo mágico, que inmediatamente la persona... Hay oportunidades que sí. Hablamos la palabra, la persona se quiebra, se quebranta y dice, yo quiero recibir a ese Dios. Pero hay otras que no, y por lo general muchas veces no hay una respuesta inmediata, ¿verdad? Entonces no nos debemos avergonzar del Evangelio porque es un mensaje para todos. Y primeramente al judío y también al griego. En segundo lugar, no nos avergonzamos del Evangelio porque es un mensaje que no hace acepción de personas. En la actualidad existen muchas religiones y algunas de ellas son exclusivas de las etnias o naciones que las practican y aún están dentro de sí y hacen diferencias entre el sexo y las clases sociales. Por ejemplo, el judaísmo aborrecía a los gentiles y pensaban que solamente ellos ganarían la vida eterna. Por eso Jesús les dijo en cierta ocasión, referente a la fe de un centurión a cuyo siervo sanó. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Y esto se refiere al pueblo judío, ¿no? Dios es fiel, pero ellos también tienen que tener un encuentro con Dios. Ellos no son salvos por herencia, vamos a decir como lo dicen, somos hijos de Abraham, ¿no? Y muchas veces se enorgullecen, pero eso no es así. Ellos también tienen que recibir a Cristo en su corazón, porque nadie puede ser salteador ni ladrón. Nadie se va a salvar entrando por la ventana o por el techo, sino tiene que entrar por la puerta como Dios lo ha estipulado. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. En Mateo 8, 10, 12, de igual manera, la religión judía llegaba a lo absurdo de menospreciar a la mujer a tal punto que ni siquiera se le permitía a un hombre hablar con ella en la calle. ¿Recuerdan cuando Jesús predicó a la mujer samaritana? Ahí podemos comprobar que eso estaba prohibido, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús rompió con esos esquemas. Habló con la mujer samaritana. Además de todo esto, los judíos menospreciaban a los niños y por esta razón, en cierta ocasión, los discípulos ahuyentaban a los niños que se acercaban. Pero una vez más nuestro Señor nos demostró que Él no hace acepción de personas. Entonces le fueron presentados los niños para que pusiesen sus manos sobre ellos y orasen, y los discípulos les reprendieron. ¿Pero qué dijo Jesús? No le agradó lo que hicieron los discípulos. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos la mano, se fue de allí. Y esto lo encontramos en Mateo 19, 13 al 15, ¿verdad? Por esta causa, el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque no solo tiene poder para salvar a todo aquel que cree, sino también es un mensaje que no hace acepción de personas. Como tercer punto, no nos avergonzamos tampoco del Evangelio porque es la fuente que fortalece nuestra fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y por último, no nos avergonzamos del Evangelio porque es un mensaje que fortalece nuestra fe personalmente, diariamente. Quien habla también tiene pruebas y pruebas muy fuertes. Pero lo que me lleva diariamente a compartir con ustedes es la fe. La fe es preciosa e incalculable para todo cristiano, ya que por un lado nos hace creer y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Es pues la fe, dice Hebreo, ¿no? Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por otro lado nos ayuda a acercarnos a Dios y ser merecedores de sus galardones. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6.
Ahora, la fe es constantemente alimentada y fortalecida por el mensaje del Evangelio. Es nuestro pan de cada día, por eso los devocionales, ¿verdad? Así que la fe es por oír. ¿Y oír qué? ¿La novela? ¿O el oír las noticias, que por lo general son pésimas? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por esa razón el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque no solo tiene poder para salvar al que cree y no hace acepción de personas, sino también es la fuente que nos alimenta y fortalece nuestra fe de tal modo que verdaderamente andemos en este mundo por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Estas últimas palabras de Romanos 1:17 fueron las que trajeron el descanso al alma de este prócer, ¿no? Mártir, vamos a decir, ¿no? Lutero, Martín Lutero, quien, cansado de buscar su salvación a través de las obras y dogmas de la Iglesia Católica, descubrió que solamente tenía que confiar en Cristo, el cual podía perdonar sus pecados por la fe, no por las obras. Ojo, las obras vienen como consecuencia de andar con nuestro Dios. Hacemos obras porque es una consecuencia del amor de Dios en nosotros. Él ha cambiado nuestras vidas. Como Pablo, mis amados, nosotros también no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, porque es un mensaje tanto para el judío como para el gentil y no hace acepción de personas. Tienes dinero o no tienes dinero, igual Dios te ama y quiere salvar tu vida. Y porque es la fuente que nos alimenta y fortalece nuestra fe. Mis amados, está claro que para alcanzar la justicia de Dios, es decir, el perdón de pecados y la vida eterna, es necesario acudir al Evangelio de Jesucristo y albergarlo en nuestro corazón, albergar la fe. Sin fe, pues, ni siquiera podemos esperar que nos guste el Evangelio y mucho menos podemos esperar que Dios se agrade de nosotros. Una vez dentro del Evangelio, esta misma palabra, al degustarla, o sea, al poderla hacerla en nuestra vida, nos aumentará la fe hasta llegar al punto que nuestros sentidos espirituales sean abiertos de tal forma que podamos tener comunión permanente con Dios a través del Espíritu Santo. Si nosotros nos acercamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, con fe, Él nos perdonará, nos limpiará y nos hará hijos de Dios, o sea, personas aptas para la vida eterna. Recuerda que el Evangelio de Jesucristo no es una religión, tampoco es una obra literaria, más bien es tan maravilloso y tan grandioso que allí encontraremos el camino hacia la vida eterna. Quizás tú has entrado y, amigo mío, yo quiero compartirte lo que es el Evangelio de salvación. La palabra dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si tú crees que Jesucristo derramó su sangre en la cruz al morir, crucificado en una cruz, pagando por tus pecados y los míos, por todo aquel que cree y se acoge a esa fe en Él y cree que Él nos salvó del pecado, pues eres salvo. Porque el que cree, todo es posible. Pero tú tienes que creer en Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y el hombre. Si tú crees en Jesucristo, que Él pagó por tus pecados, pasados, presentes y futuros, dile a Él que te arrepientes de tu vida pasada. Yo no sé cómo habrá sido tu vida pasada. Quizás tú eres una persona tranquila y dirás, bueno, yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he hecho cosas graves, lo que normalmente hace todo el mundo. Pero la Biblia dice que todos somos pecados y la paga del pecado es muerte. Rinde tu corazón a Cristo, arrepiéntete de tu pecado. El solo hecho de haber vivido fuera de la voluntad de Dios ya es un pecado. Entonces, si tú eres consciente de esto, ven al Señor y dile, Señor, perdóname. Yo quiero ser un hijo tuyo. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento genuinamente de todos mis pecados. Y si tú quieres, puedes confesarlos allí en un lugar privado, ¿no? Porque no todos tienen que escuchar, eso es algo personal. La salvación es personal. Tú dile, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, quiero que me ayudes en mi fe,
a leer la Biblia, que tu Espíritu Santo me guíe. Quiero que me hagas una nueva persona. Y ahí puedes decirle todo lo que tú sientes y créelo que Él escuchará tu oración. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en esta mañana, queremos darte gracias por el Evangelio, Señor, porque si no fuera por tu palabra, este llamado de misericordia, de este amor tan sublime que tú nos has dado a través de tu palabra, el Evangelio de la salvación, Señor, bendito Dios, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Cómo estaríamos andando en esta hora? El poder del Evangelio, Señor, que transformó mi vida, la vida de todos los que aquí estamos y de los que están escuchando. Que tu Espíritu Santo, Padre, sea tocando los corazones de aquellos que todavía tienen dudas y que no se deciden. Yo en esta mañana quiero orar juntamente con mis hermanos aquí por aquellos que ya se les ha predicado la palabra, pero que todavía no toman una decisión. Señor, sé tú haciendo tu obra. Nosotros hablamos, pero tú eres, el poder está en tu palabra, en la obra poderosa de tu Santo Espíritu. Dejamos en tus manos la vida de todos aquellos que escuchan este video y que quieren acercarse a ti. Rescátalos para que sean salvos, atiende su clamor y, Señor, cambia sus vidas, Señor, transforma sus vidas. Que si antes eran amargados, que puedan tener amor, que puedan ser personas gozosas, que impartan amor, alegría. Señor, te entregamos las vidas de todos aquellos que van a escuchar este devocional, Señor, para que sea de mucha bendición para los que estamos aquí presentes en este momento y para los que se han de añadir, Señor. Gracias por cada uno de nosotros que día a día estamos compartiendo el mensaje, compartiendo el video y todo, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí en este canal de Cristo para las Naciones, canal de YouTube. Tú conoces su necesidad, su aflicción, su dolor, su alegría. Tú sabes, Señor, sé con cada uno de mis hermanos amados. Te entrego sus vidas en el nombre glorioso de Cristo Jesús y te rogamos que nos ayudes a predicar tu palabra, que nos des esa unción especial, Señor, que todos ya la tenemos, pero que tú nos avives ese fuego, Señor, para poder abrir nuestra boca y confiar que tú harás el resto, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ustedes han escuchado la palabra que para mí es de bendición y espero que para ustedes también y pueda dar mucho fruto. En esta mañana quiero pasar a saludar a Fiorella Ferruso, también a Guadalupe de Jesús. Gracias, Guadalupe, por tus palabras. Bueno, ahí vamos a tomar en cuenta. Gracias por su familia, pide, ¿no? Y por la liberación de Adriana Guadalupe Fernández, dice, y por mi hijo. Sí, vamos a estar orando. Estamos orando por cada uno de ustedes, pero aquí como tú nos pides específicamente. Nina Vega, hermanita, muchas gracias por tu presencia. Gracias, hermanita. El hermano Walter Fernández, quien tiene un canal también con unas prédicas muy lindas, unas enseñanzas muy, muy buenas. Visítenlo. Ustedes pueden darle a su imagen de él, donde dice Walter Alex Fernández y los va a llevar a su canal si hacen clic en su imagen para que puedan visitarle también. Guadalupe de Jesús, bienvenida, hermanita linda. Bueno, ya tú tienes tiempito visitándonos, hermanita, vamos a estar orando por ti. No te preocupes, Dios te ama y tiene cuidado de ti, pero qué bueno que tú estás consciente de muchas cosas que así es como Dios quiere, ¿no? Que podamos darnos cuenta de algunas cosas que tenemos que arreglar, ¿verdad? Mis amados, yo deseo que tengan un hermoso día y que compartan los videos. Y muchísimas gracias, que Dios les bendiga grandemente por sus comentarios. Bendiciones. Y no se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora esto de que yo les digo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos toda vez que esté dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que estamos hablando entre pueblo de Dios, hermanos que conocen la palabra y que nunca vamos a querer pues hacer algo que va contra la palabra, ¿verdad? Entonces está sobreentendido que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, toda vez que nuestro corazón esté acorde con el corazón de Dios, de nuestro Padre. Chao, chao.